Buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a este nuevo seminario web que lleva por título Introducción a la protección de datos. Pertenece a la serie de la protección de datos personales, a esta serie temática, y está organizado por la Viceconsejería de Educación, la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado y la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. Ahora le doy la palabra a José Vico, un compañero técnico de la Viceconsejería de Educación, que un poquito presentará a nuestra compañera Esther y a esta serie de webinar. Muchas gracias, Blas. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas y bienvenida a esta que es la quinta y última sesión de nuestro plan de formación inicial en seguridad de la información. Bueno, a lo largo de esta sesión hemos recorrido un camino intenso. Empezamos con la concienciación general, que también nos acompañaba Esther y su compañera Iboe. Después analizamos los riesgos con esa metodología Mayery, aprendimos a protegernos de los ciberataques y en la sesión de la semana anterior pues comprendimos el marco del Esquema Nacional de Seguridad. Hoy vamos a cerrar este círculo volviendo a la esencia de nuestro trabajo administrativo, que es la protección de datos personales. En servicios centrales pasan por nuestras manos a diario pues, bueno, datos de miles de ciudadanos. En el caso de educación, pues de docentes y alumnos. La protección de datos no es solo una limitación a nuestra forma de trabajar, también es un derecho fundamental que, bueno, como empleados públicos tenemos que garantizar. Hoy vamos a profundizar en qué significa realmente el uso responsable de los datos y este nos va a ayudar a clarificar nuestras obligaciones profesionales y lo que es igual de importante para todos, que bueno, nos explicará las consecuencias tanto para la administración como para nosotros mismos de no cumplir con estas normas. La protección de datos suele percibirse como un tema de multa y da como un poco de respeto, ¿verdad? Hoy bueno, la idea es intentar cambiar ese enfoque y que vean la protección de datos como un derecho que nosotros como empleados públicos bueno, tenemos el honor de proteger. Y el objetivo es bueno, que salgan de aquí, cuando salgan, que cada uno tenga la seguridad de que el tratamiento que da la información en su entorno laboral es el adecuado y cumple con esa norma. Y bueno, no puedo terminar este ciclo de webinar sin agradecer de nuevo a Blas y a la Dirección General de Modernización su compromiso y la disponibilidad. Y bueno, darles las gracias por creer en la formación como la mejor herramienta para transformar una administración pues, en un entorno más seguro y profesional. Y bueno, para la sesión de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con Esther Martín, de nuestra Oficina Técnica de Seguridad. Además de una amplia experiencia, Esther tiene una visión muy práctica y clara sobre cómo aterrizar la Ley Orgánica de Protección de Datos a nuestra realidad cotidiana en la Administración Pública. Esther, muchas gracias por acompañarnos y bueno, tienes la palabra. Muchas gracias, José. También agradecer a Blas por todo su tiempo y ayuda. Voy a compartir. A ver si puedo ver. Está compartiendo un momento la presentación. Vale, Perfecto. aquí está. Eh, Buenos días a todos, soy Esther, soy de la empresa Sotis, estamos dentro de la oficina técnica de seguridad, tal y como me ha presentado José, y hoy es la última formación que vamos a tener y vamos a terminar con la revisión de la normativa de protección de datos. Tuvimos una concienciación hace un mes, que fue un webinar más de concienciación y más práctico, y en esta nos vamos a centrar más de conocer un poco las nociones básicas de la normativa de protección de datos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver los conceptos básicos, las obligaciones que tiene el personal en el tratamiento de datos y las responsabilidades y consecuencias de este incumplimiento. Vamos a ver poco a poco poniendo ejemplos gráficos para que nos pueda quedar claro lo que es el... Perdón, voy a parar las diapositivas, sino ver un poco el tema como ha dicho bien José, que nos aplica en el día a día, no solo como administración pública, sino también como ciudadanos y como ciudadanas que hacen tratamiento en nuestro día a día de nuestros datos personales. ¿Por qué es importante la protección de datos? Pues
teniendo en cuenta, como ha dicho también José, que afecta a derechos y libertades que están amparados en la Constitución, que ahora lo vamos a ver, no significa que no podamos abordarlo pues tranquilamente con un toque de humor, los conceptos básicos. A ver, perdonad, porque no sé por qué se me están pasando las diapositivas. A ver si puedo pausarla, porque no sé por qué se están pasando. Bueno, vamos a ver el concepto básico de qué es la protección de datos. Y la protección de datos se refiere al conjunto de reglas y principios que determinan, perdonad, porque no sé por qué se me está pasando. Se está viendo la diapositiva de conceptos básicos en materia Sí, de pero protección de es datos. que se está pasando sola la diapositiva, no sé por qué. A ver si puedo. A ver, vale. Creo que lo he pausado. Perdona. La protección de datos de carácter personal se refiere al conjunto de reglas y principios que determinan cómo se deben recoger, tratar y ceder los datos personales por parte de las empresas y las administraciones públicas. Estos datos se refieren a información que identifica o que puede hacer identificable a las personas físicas. La protección de datos la protección, perdón, de las personas físicas en relación al tratamiento de datos personales es un derecho fundamental, ¿vale? Se reconoce en el artículo 18.4 de nuestra Constitución, también en el 8.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y luego, a nivel general, en nuestro día a día, ¿dónde se recoge la normativa? Pues en el Reglamento General de Protección de Datos que entró en vigor el 25 de mayo del 2018 y luego a nivel estatal la ley se modificó la Ley 3/2018, Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que aquí la novedad fue que se incluyó los derechos digitales y derogó la antigua normativa de protección de datos que es la de 1999. Como muchos de vosotros conoceréis, que estaba abajo en muchos formularios, en letra muy pequeña, pues esa fue la que se modificó el 5 de diciembre de 2018 y entró en vigor el 7 de diciembre de 2018. ¿Qué es un dato de carácter personal? Pues un dato de carácter personal es cualquier información numérica, alfanumérica, gráfica, fotográfica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Importante este último punto, porque no tienes por qué identificar a una persona directamente con un dato personal. Es decir, que si podemos identificar o podemos tener con ese dato, podemos llegar a identificar a una persona, eso tiene condición de dato personal. ¿Vale? Como ahí se pone, aunque no esté asociada a una identidad, se considera dato de carácter personal si a través de dicha información se puede identificar o individualizar dentro de un colectivo a una persona sin esfuerzos desproporcionados. El dato personal es un activo muy importante en el desarrollo de cualquier actividad. Por eso debemos protegerlo ante posibles ataques o transgresiones de cualquier tipo. Voy a parar aquí porque muchas veces tenemos erróneamente el concepto de que si el dato el dato personal no es muy sensible o no es muy problemático, como que no es dato personal. Es dato personal. Un nombre y un apellido, voy a ponerlo más claro, y un número de teléfono, tiene condición de dato personal. Y por ello aplica la normativa de protección de datos. Ahora más adelante vamos a ver una diferenciación de los datos especialmente protegidos que van por el artículo 9, pero es importante tener en cuenta, de hecho, el Tribunal Europeo ya ha dicho que, que no, que está muy abierta la definición de datos de carácter personal y que a día de hoy, por ejemplo, una IP es un dato de carácter personal, una matrícula es un dato de carácter personal. Incluso ha habido alguna resolución de la agencia
diciendo que incluso un animal doméstico como un perro puede tener condición de datos de carácter personal. ¿Por qué? Porque si al final mi animal está registrado, tiene un chip, o incluso el perro tiene unas características muy especiales y es mío, se me puede identificar. Entonces es muy importante tener en cuenta que cualquier cosa que pueda identificarnos o que se pueda llegar a identificar a alguien tiene condición de carácter personal. Por ejemplo, también una fotografía. Tú una fotografía, si no conoces a una persona, a ti te enseñan una foto de una persona, puedes no saber quién es, pero a través de una fotografía, de una marca, que ahí también hay, una cicatriz, se puede identificar a una persona, una firma, aunque sea un garabato, también identifica a una persona. Y luego dentro de esto está los datos especialmente protegidos, ¿vale? Que son aquellos que revelan circunstancias o información de las personas sobre su esfera más íntima y personal y requieren que se les preste una especial atención y adopten las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar que su tratamiento origine lesiones en los derechos y libertades de los titulares de estos datos. Estos datos tienen un doble refuerzo, que ahora más adelante los veremos. ¿Cuáles son estos datos especialmente protegidos? Pues aquellos que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias, hagan referencia al origen racial o étnico, a la salud y a la vida sexual, también aquellos datos que refieran a la comisión de infracciones penales o administrativas. Pues ejemplo de esto sería pues datos extraídos de informes médicos, discapacidades o grados de discapacidad, cuota sindical. Estos datos así, o sea, esta información, simplemente estas palabras ya tienen, o sea, tenemos datos que revelen esto, tienen condición de datos especialmente protegidos. Uy, perdón. ¿Y qué ocurre con qué se nos ocurre que hace estos ciertos datos, como los de ideología, salud, que permite que necesiten más cuidado y protección que otros? Pues porque no toda la información afecta igual a la vida de una persona. Los datos de salud, la ideología, religión o sexualidad pueden revelar aspectos muy íntimos y generar discriminación o incluso causar daños difíciles de revertir si se usan mal. ¿Vale? Por ejemplo, si se filtran estos datos, que más adelante veremos que es una brecha y que es una filtración, el daño es mayor y más duradero. Vamos a poner un ejemplo. Una contraseña, si se filtra, pues se cambia y no pasa nada. Un diagnóstico médico o una ideología de una persona no se puede resetear. Es decir, en un momento, o sea, cuando ya tenemos esa información, no se puede eliminar. No se puede eliminar de nuestra mente, ya está fuera. Hay un mayor desequilibrio de poder, es decir, que entrar a estos datos puede influir mucho en la vida de las personas. Por eso la norma exige más cautela para este tratamiento. Y además su uso indebido afecta a derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, no discriminación, libertad ideológica y dignidad personal. Entonces, es muy importante tener en cuenta ante qué tipología de datos estamos, ¿vale? Y en este caso, cómo se deben proteger. Aquí ponemos un ejemplo para que quede así más claro de los datos de salud. Pues los datos de salud son cualquier información que ofrezcan una visión sobre la situación médica o estado de salud física o mental. Especifica el reglamento que es presente, pasada y futura, ¿vale? No tiene por qué ser un padecimiento actual, ¿vale? Si en algún caso hemos tenido pues alguna crisis, alguna enfermedad que actualmente estamos dado de alta, incluso curados, ¿vale? Pues haber padecido una enfermedad en el pasado, aunque actualmente no la tengamos, pues eso tiene condición de dato de salud. Incluida también la prestación de servicios de atención sanitaria. Ejemplo, pues la información procedente de pruebas o exámenes de una parte del cuerpo, la información relativa a una enfermedad, a una discapacidad, al riesgo de padecer enfermedades. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra familia algún tipo de cáncer o de enfermedad y entonces hay un estudio genético familiar, pues el riesgo a lo mejor de padecer esa enfermedad también es un dato de salud.
los datos facilitados por los familiares en caso de menores o personas con capacidad cognitiva limitada, etcétera. También importante, el grado de discapacidad también tiene condición de dato de salud, o saber que una persona tiene discapacidad, ¿vale? Sin saber la enfermedad, sin saber el grado de discapacidad, simplemente saber que alguien tiene una discapacidad, ya dicho por la agencia, también es un dato de salud. Nos vamos a poner también más estrictos. Incluso estar apuntado a un gimnasio en nuestro día a día ya se puede entender también dependiendo pues de la denuncia ante la agencia y de lo que estemos viendo, estar apuntado al gimnasio tiene condición de dato de salud. ¿Por qué podría tener condición de dato de salud? Por un hábito de vida. Al final, un comportamiento extendido a lo largo del tiempo hace un hábito y ese hábito puede al final afectar o no a nuestra salud, ¿vale? Entonces, sí, poco a poco darnos cuenta que en nuestro día a día muchas cosas de las que hacemos pues afectarían a la normativa de protección de datos. Luego, ¿qué es una actividad de tratamiento? ¿Vale? Esto es la definición técnica del reglamento y es una actividad de tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. ¿Esto qué significa? Pues se da una definición muy amplia de cualquier cosa. Al final, el resumen es, desde que cojo un dato de carácter personal, lo cojo yo o me lo mandan, hasta que se destruye el dato de carácter personal, todo lo que haga en la vida de ese dato eso es una actividad de tratamiento, cualquier cosa que haga desde que existe hasta que se elimina, ¿vale? Por ejemplo, la toma de fotografías, publicar o escribir datos en un tablón, comunicar información del alumnado a sus familiares o tutores, registrar alumnado, recoger documentación, control de documentación, que nos enseñen un certificado o que nos den un papel con un dato, ya de por sí es un tratamiento de datos personales, aunque no hagamos nada más. De hecho, hay una resolución, perdón, hace relativamente poco, un par de días, creo, el Tribunal Supremo resolvió que la petición de un dato de carácter personal, la simple petición de un dato de carácter personal, aunque la persona no nos lo dé, ya tiene consideración de actividad de tratamiento y ya aplicaría la normativa. Me dices, pero si no me ha dado datos, si no he hecho nada con ese dato, bueno, pues simplemente esa petición ya afectaría la normativa, porque si finalmente se diese ese dato porque la administración, en este caso creo que era la administración, era una empresa, perdón, solicitaba un dato, al final aplica la normativa desde el principio, desde que no existe hasta que se elimina, ¿vale? Entonces, como podemos ver, no está tasado para nada, está abierto a mucha interpretación, entonces es muy importante tener clara la definición, porque ya cualquier cosa puede ser, bueno, cualquier cosa no, tiene que estar relacionado con una persona física, ¿vale? Que eso no lo he dicho antes. Un dato de carácter personal no puede ser algo relacionado con una empresa, es decir, datos contables, datos de una empresa, datos de una entidad jurídica, no aplicaría la normativa de protección de datos. Siempre tiene que estar referido a una persona física. Y ahora, muy importante, los principios rectores en materia de protección de datos. ¿Por qué? Hay 7 principios rectores que tienen que cumplirse y si alguno de estos no se cumple estaríamos vulnerando la normativa de protección de datos. El primero se recoge en el artículo 5 del reglamento y el primero es la licitud, la lealtad y la transparencia. ¿Esto qué significa? Pues que el tratamiento de datos tiene que ser lícito y es decir, siempre tiene que haber una base jurídica válida para el tratamiento de los datos. Más adelante veremos las bases legales
que justifican el tratamiento, pero es importante tener claro que yo no puedo tratar los datos porque sí, ¿vale? De hecho, el tratamiento de los datos está prohibido salvo que tengamos una habilitación, ¿vale? Que luego veremos. Que sea leal, es decir, que no hacer nada sorprendente o engañoso con los datos, sin datos ocultos ni abusivos. Esto está relacionado también con transparente, con el principio de transparencia, que hay que informar de forma clara y accesible y en lenguaje sencillo sobre quién trata los datos, para qué y cuáles son los derechos que aplican a la persona. Es decir, yo no puedo hacer un tratamiento de datos sin haber informado previamente a la persona. También la normativa dice que si en el momento que tenemos los datos nos ha informado, que se haga sin, sin mucho tiempo. Es decir, que si yo ahora mismo, una administración pública, me manda información de alguna ciudadanía, de algún ciudadano, porque la necesito, en el momento de ponerme en contacto con ese ciudadano, tendría que informar a ese ciudadano por qué me estoy poniendo en contacto, quién me ha dado ese dato y para qué. ¿Vale? Esto hay que hacerlo siempre. Es verdad que dice la normativa que se haga en el momento que se recabe el dato, pero que si no se puede hacer por cualquier circunstancia, que se tarde lo menos posible en informar a la persona. Y la parte de leal es no engañar, es decir, que si yo estoy diciendo que el tratamiento es para algo específico, no trato el dato luego para algo que no estaba pensado inicialmente. Luego más adelante veremos cuándo sí se podría hacer, pero en principio es eso. Entonces, ejemplo, por ejemplo, en la ficha del alumno o empleado con clausulado informativo claro y accesible, sin letras pequeñas, la cláusula informativa, por ejemplo, en la matrícula escolar, explicando claramente el tratamiento de los datos de los menores, pues las notas, asistencia, salud básica y los derechos de las familias, sin tener información oculta sobre cesiones a otras administraciones educativas o administrativas. Es cierto que muchas veces no sabemos específicamente qué administraciones públicas nos pueden solicitar información, pero la cláusula informativa se debe indicar siempre, si sabemos, según la tipología de datos, a quién se cede, porque muchas veces se cede a distintas consejerías el mismo dato, ¿vale? Se indicaría, y luego si no tenemos claro, por ejemplo, también pueden ser tribunales, la policía, en algún caso el Ministerio Fiscal que nos solicite esa información, bueno, pues se debe indicar, ¿vale? Pasamos al segundo principio, que es la limitación de la finalidad. ¿Y esto qué es? Pues los datos que se recogen tienen que ser para fines determinados, explícitos y legítimos, definidos desde el principio. No se pueden reutilizar para fines incompatibles con los originales, salvo las excepciones que ponemos ahí, que es el archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadística, ¿vale? Es decir, lo que hemos dicho anteriormente, los principios, continúa con la limitación de la finalidad. Es decir, no solo no solo tener una base legitimadora e informar del tratamiento, sino decir para qué sirve, o sea, para qué se van a utilizar esos datos. No utilizamos esos datos después de haber hecho ya la finalidad. Por ejemplo, si recojo el dato del correo electrónico para enviar un boletín, no puedo utilizarlos después para cederlos a terceros con fines comerciales, no informando a las personas, ¿vale? Ponemos ahí un ejemplo así muy que es muy raro, no se va a dar, ¿vale? Vosotros no vais a ceder datos para que sean con fines comerciales, pero para lo que lo veáis claro. Decir, si yo te he dicho que voy a recabar el correo electrónico para enviarte boletines que sean interesantes para ti, ciudadanía, padres, quien sea, no puedo usarlo después y para venderlos o para fines comerciales. Imaginad que vais a hacer algo que no tiene nada que ver para lo que se ha pedido el correo electrónico, pues aquí estaríamos limitándonos y excediéndonos de la finalidad para lo que hemos recabado el dato. Por ejemplo, datos de contacto de familia recogidos para comunicaciones sobre el horario escolar o emergencias, por ejemplo, no pueden reutilizarse para encuestas políticas municipales sin una nueva base legal específica, ¿vale? Porque la finalidad era para comunicaciones. Si es para comunicaciones de horario y especifico que es para horario, no puedo utilizar ese dato para otro fin.
Pasamos al principio de minimización de datos. Por este principio la agencia tiene bastantes resoluciones y bastantes sanciones. ¿Y qué es el principio de minimización de datos? Pues que solo se tratan datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para la finalidad. Es decir, antes de empezar cualquier tratamiento tenemos que preguntarnos, ¿podríamos cumplir el mismo objetivo con menos datos o con menos detalle? Ejemplo, en el formulario de solicitud de becas o ayudas no se piden datos de religión, de la religión que profesen los alumnos, solo lo estrictamente necesario para valorar la situación económica familiar, ¿vale? Económica familiar o de salud, aquellos puntos que se hayan decidido para dar aquella ayuda o beca, pero no pides datos que no tienen nada que ver y que son innecesarios. Pues, por ejemplo, solicitar este dato de religión, ¿vale? Sería excesivo. Nos estaríamos excediendo, estaríamos vulnerando el principio de minimización de datos. Por eso yo siempre pregunto cuando no, me pasan algún formulario que se crea, ¿vale? En alguna administración pública, siempre digo, ¿son necesarios todos los datos que estáis solicitando? Y a veces empiezan, el nombre, pues sí necesito saber el nombre, apellido, sí, DNI también, y luego a lo mejor me pasó una vez en un ayuntamiento que solicitaban la matrícula, perdón, saber si tenían carnet de conducir. Y entonces dijimos, ¿esto para qué? Pues no, más adelante a lo mejor es necesario, pues vamos a ver, si ahora mismo para esta finalidad no es necesario saber si tiene o no carne de conducir, se va fuera ese dato, no se pregunta, porque si para la finalidad, para lo que estamos recabando los datos, no es necesario, más adelante si es necesario, se solicita. Oye, se ha ampliado, hemos hecho una nueva modificación de este tratamiento y es necesario recabar este dato. Pues nada, se solicita de nuevo y la persona lo facilita. Pero no pedimos datos por si acaso. Los datos por si acaso incumplen este principio. Luego pasamos al principio de exactitud y esto es que los datos deben de ser exactos y estar actualizados. Hay que adoptar medidas razonables para suprimir o rectificar sin dilación los datos inexactos. Ejemplo, ponemos un ejemplo como la revisión anual obligatoria de los datos de contacto de emergencia de todo el alumnado al inicio de curso, con corrección inmediata de los cambios comunicados por las familias. ¿Por qué? Porque el incumplimiento del principio de exactitud puede llevar a muchos problemas. Es decir, imagina también que matriculamos a alguna persona o hacemos nosotros algún proceso en la administración pública y nos tenemos que identificar y te das cuenta que yo qué sé, te presentas a un proceso selectivo y tu apellido está mal o tus apellidos están mal o tu DNI tiene un número equivocado, pues se tiene que solicitar lo antes posible esta rectificación, ¿vale? Y que el dato sea exacto, porque al final luego ya hemos visto la problemática que hay cuando no coincide la persona, o sea, el dato con la persona. Ha pasado también pues, con gente, también lo hemos visto, con gente que la han matado, es decir, está viva y por lo que sea ha habido un fallo burocrático y el DNI asociado a tu persona de repente aparece que está fallecido. Pues cambia todo eso. Es un problema administrativo muy grave. Entonces, siempre hay que intentar, si alguna persona nos indica que sus datos están incorrectos o vosotros mismos os dais cuenta de que no tenéis, vuestros datos no están correctos, solicitad la rectificación para que el dato sea exacto. Luego, el principio también de la limitación del plazo de conservación, los datos se conservarán no más del tiempo necesario para los fines del tratamiento. Superado el plazo, deben suprimirse, anonimizarse o bloquearse de acuerdo con las obligaciones legales de conservación. Inciso aquí, en la administración pública, al final los plazos pues son muy amplios, incluso hay datos o informaciones que no tienen plazo, tienen que estar toda la vida, no se pueden eliminar, no se pueden suprimir, vale. Quitando esos casos concretos, muchas veces hay procedimientos internos, formularios, cosas que hacemos que realmente no son necesarios mantenerlos en el tiempo. Una vez terminada la finalidad para lo que lo recabamos, se debería eliminar.
Igualmente, no somos nosotros que lo decidimos, siempre se debería mandar al archiviero, a quien corresponda, para preguntar si estos datos se pueden eliminar o no. Por ejemplo, se pone el ejemplo del listado de inscripciones en centros educativos. Imagina que solo se deben de conservar hasta la adjudicación de las plazas. Es un ejemplo, no tiene por qué pasar, ¿vale? Hasta junio, pues se deberían eliminar los datos de los solicitantes no admitidos, ¿no? Pues salvo que haya obligaciones legales de archivo, estadísticos, listas de espera, lo que sea, ¿vale? Pero hay que tener claro que no podemos tener aquí datos, estamos hablando de datos, ¿vale? Si la información la tenemos que tener, pues nada, continúa. Pero si esa información no es necesaria, no es obligatoria tenerla, en el momento que se termine ya la finalidad, deberían eliminarse. Y luego todo esto, ¿vale? Todos estos principios que hemos visto terminan y derivan en este último, que es la responsabilidad proactiva, ¿vale? Que es que el responsable debe cumplir con estos principios y ser capaz de demostrarlo, ¿vale? ¿Cómo se materializa? Pues teniendo registros de actividades de tratamiento, análisis de riesgos de los tratamientos, evaluaciones de impacto cuando correspondan, políticas internas de protección de datos, hacer formaciones, ¿vale? Hacer formaciones y se puedan demostrar estas formaciones, contratos con encargados de tratamiento, es decir, tener las evidencias documentadas, ¿vale? El responsable del tratamiento, en este caso, es es el Gobierno de Canarias, y luego específicamente también cada consejería tiene condición de responsable del tratamiento. Es muy importante, toda la documentación tiene que ser conocida. ¿Conocida por quién? Pues por los responsables que correspondan. Están los delegados de protección de datos, que más adelante veremos esta figura, ¿vale? Pero hay documentación o información que todos deberíamos conocer y estar informados. Por ejemplo, los carteles de videovigilancia. ¿Esto qué es? Pues si en alguna de nuestras estancias, de nuestras oficinas, tienen cámaras, sabemos que tienen cámaras, tiene que estar un cartel, este amarillito, ¿vale? Típico, en el que se ponga el responsable del tratamiento y ante quién se puede ejercer los derechos, e informar del tratamiento, ¿vale? No me vale carteles de videovigilancia que pongan 1999. Esa ley está derogada. Cualquier documento que aparezca en 1999 se tiene que actualizar y se tiene que modificar, ¿vale? También está el principio de privacidad del diseño por defecto, contratos de encargado de tratamiento. Esto cada responsable y cada persona, según la tipología de datos, según la responsabilidad que tenga, debe de conocer sus procedimientos. En vuestro caso, a nivel general, todo el mundo debería saber dónde está la política de protección de datos, al igual que la política de la seguridad de la información, dónde están los registros de actividades de tratamiento. ¿Por qué? Porque si hay alguna modificación en el tratamiento, es importante avisar a los delegados de protección de datos para que modifiquen el registro que hay actualmente publicado. Luego, tal cual hemos terminado con los principios, pasamos a la base legal o legitimación, que es el primero de los principios rectores que hemos visto. La base legal es el fundamento jurídico que nos permite tratar los datos personales de manera lícita. Sin una base legal, cualquier tratamiento sería considerado ilícito. Esto es como cocinar siguiendo una receta. Necesitamos los ingredientes correctos y las instrucciones adecuadas para que el plato salga bien. Pues de la misma manera necesitamos una base legal para asegurarnos de que el tratamiento de datos se realiza correctamente. No contar con una base legal para el tratamiento de datos puede tener serias consecuencias. Y legalmente podríamos enfrentarnos a multas y sanciones económicas significativas, además de que podríamos ser objeto de acciones legales por parte de los afectados, a lo que afectaría a la reputación de la consejería o de los centros afectados, ¿vale? Es muy importante que haya una base legitimadora para el tratamiento de datos. En principio, vosotros, por vuestro trabajo, no decidís el tratamiento de datos. Se ha analizado previamente y ya hay una justificación para este tratamiento de datos.
¿vale? Pero igualmente es importante que sepáis que no podréis tratar los datos porque sí, ¿no? Es que toda la vida se ha hecho, no es que la administración pública, ¿vale? La administración pública tiene unas normativas que afectan y que tenemos que cumplir, pero van de la mano con la normativa de protección de datos. Entonces, hay que valorar y hay que analizar cuál es la base legitimadora para ese tratamiento. Y aquí vamos a ver algunas de las bases legitimadoras para el tratamiento de datos, ¿vale? Uno sería, por ejemplo, el consentimiento. La administración pública, el consentimiento rara vez se da, ¿vale? Es muy específico cuando se da el consentimiento y suele ser para la toma de imágenes, grabaciones, publicaciones de imágenes y poco más, ¿vale? Y poco más. Entonces, es el interesado ha dado su consentimiento para el tratamiento de datos personales con uno o varios fines específicos. Es como pedir permiso antes de compartir una receta secreta. Por ejemplo, cuando se publican imágenes del personal en redes, se debe contar con la autorización de la persona trabajadora, familiar o menor de edad. Y si es mayor, y si es menor de edad, si es mayor de 14 años, ya pueden consentir, ¿vale? Los padres tienen que estar informados, pero son los propios menores los que pueden consentir. Ejecución de un contrato. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte. Por ejemplo, procesar los datos de un empleado para gestionar su nómina, ¿vale? Esto se hace en base a que hay un contrato laboral entre las partes. Por ejemplo, si tenemos externalizado el servicio de nóminas, pues esa cesión, que no sería una cesión, sería una comunicación de datos, entraría dentro pues, de esta relación contractual. Luego, otra legitimación sería la obligación legal, que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que está sujeta pues, la Consejería de Educación en este caso. Por ejemplo, la admisión y matrícula del alumnado, ¿vale? Esto es en base a una ley. Luego también están los intereses vitales, ¿vale? Que el tratamiento es necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física. Pues, por ejemplo, imaginas que pasa algún accidente dentro de, estés trabajando y se cae algo, se le cae a la cabeza de una persona y se le abre una brecha, ¿vale? Pues esa información, esos datos son necesarios. Si llamamos a la ambulancia o si nos pregunta el médico o la enfermera o el sanitario que corresponda, que quién es la persona, si conocemos, yo qué sé, si tiene alguna alergia o si tenemos la tarjeta sanitaria, sabemos dónde está, pues al final esa información se está dando porque esa persona a lo mejor está desmayada, lo que sea, es necesario, ¿vale? Para los intereses vitales. Ahí no nos podemos a pensar en que si tengo el consentimiento o no tengo el consentimiento, pues es en base a los intereses vitales. Interés público. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público en ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Por ejemplo, pues la gestión de la agenda institucional de la persona titular de la Consejería de Educación, por poner un ejemplo. Muchas veces el interés público es el que aplica las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque no todas las leyes especifican qué tipología de datos hay que tratar o si hay que recabar datos para poder prestar algún servicio. Entonces, muchas veces las leyes desarrollan las competencias que tiene el poder público, los funcionarios, la administración pública, y en base a eso nosotros recabamos datos personales. Entonces, en este caso, la legitimación que aplicaría sería en el ejercicio de poderes públicos o en el interés público, ¿vale? Y luego, en caso de tratar categorías especiales de datos, que ya los hemos visto anteriormente, además de estas bases legitimadoras, se debe levantar la prohibición del tratamiento que está recogido en el artículo 9, ¿vale? Ahí pone el artículo 9, prohíbe el tratamiento de categorías especiales de datos como los que revelan el origen étnico, opiniones políticas, creencias religiosas, datos de salud, entre otros. Sin embargo, hay excepciones a esta prohibición. Y he puesto aquí de ejemplo, ¿vale? Este levantamiento de prohibición. También está el consentimiento en el levantamiento de prohibición, pero está muy tasado, ¿vale? Hay tipología de datos que nunca se van a levantar por el consentimiento, por más que se recabe y se tenga el consentimiento de las personas.
sería, por ejemplo, en base al interés público esencial, ¿vale? Sobre la base del derecho, debiendo ser proporcional al objetivo perseguido, respetando la protección de datos y estableciendo medidas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado, tratamientos para fines de medicina preventiva laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación, tratamiento sanitario o social o gestión de sistemas y servicios de asistencia sanitaria. ¿Esto qué entraría? Pues cuando nos tenemos que hacer la revisión que viene de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Al final se hace, se hace esta revisión que el responsable no va a tener el resultado del informe. El informe lo tenemos nosotros el resultado pues, de todo lo que nos han hecho, la analítica, las pruebas, todo. Y al responsable solo le llegará si la persona es apta o no apta para poder hacer su trabajo con total normalidad. Entonces, aquí se levantaría el levantamiento sería por fines de medicina preventiva y la legitimación del tratamiento sería la relación laboral que hay entre las personas. Es decir, tenemos es que no son realmente dos legitimaciones, es el levantamiento de prohibición para poder tratar este dato, que son estas que aparecen aquí, y luego la legitimación en sí del artículo 6. ¿Vale? También hay mucha resolución de la agencia de que haya un levantamiento de la prohibición no significa que haya una legitimación o viceversa. Muchas veces se pone una legitimación y no se ha levantado la prohibición de este tratamiento. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. También está el tratamiento necesario por razones de interés público en el ámbito de la salud pública o para garantizar elevados niveles de calidad y seguridad en la asistencia sanitaria, los medicamentos y productos sanitarios. Y luego también está tratamiento con fines de archivo en interés público, investigación científica, histórica o estadística, respetando la protección de datos y estableciendo medidas para proteger los intereses y derechos fundamentales. ¿Vale? Esta también hay un levantamiento de la prohibición en base al archivo en interés público, sobre todo aplica también normalmente en investigaciones científicas, tema histórico y estadístico. Ahora vamos a pasar a conocer las condiciones que se recogen en el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Entonces están el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Pues es aquella persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo junto con otros determinan los fines y los medios del tratamiento. Es decir, establece de qué manera va a realizarse el tratamiento y cómo se va a realizar. Y luego el encargado de tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos por cuenta del responsable del tratamiento. ¿Vale? En este caso tratará los datos en base a lo determinado por el responsable del tratamiento. Ahí hemos puesto un ejemplo. ¿Vale? Que el responsable del tratamiento en este caso sería pues, la Consejería de Educación y los encargados del tratamiento serían pues, los proveedores de servicio, por ejemplo, Microsoft, Google, etc. Importante señalar, un encargado de tratamiento lo que va a tratar o lo que va a tener acceso siempre es a datos de carácter personal, ¿vale? Un proveedor puede tener acceso a datos, pero no son de carácter personal, por lo que no aplicaría este artículo, porque esto se recoge en el artículo 28 del reglamento. Y esta relación contractual en protección de datos se debe recoger también en un contrato de encargado de tratamiento. Se llama contrato, puede ser acuerdo, puede ser un anexo dentro del propio contrato principal que se suscriba, pero es muy importante. De hecho, también hay muchas resoluciones de la agencia por la falta de esta suscripción del contrato. ¿Vale? Muchas veces no es en sí la falta del contrato, sino que los contratos son muy genéricos y no tienen todas las partes que se especifican en el artículo 28 del reglamento. Y aquí aparece, ¿vale? ¿Qué debe de tener un contrato de encargado de tratamiento? ¿Vale? Pues tiene pues, el objeto de las cláusulas contractuales, de dónde viene este contrato,
¿vale? Porque siempre va a venir de un principal. No hay un tratamiento de datos con un proveedor o con un tercero si no hay un previo acuerdo. Me da igual, puede ser un contrato, puede ser es que puede ser cualquier cosa, o sea, cualquier relación, puede ser entre administraciones públicas también, puede haber un acuerdo entre dos administraciones públicas y puede ser que una sea encargada del tratamiento. Podemos estar también ante dos responsables del tratamiento, ¿vale? Y entonces ahí estaríamos ante una cesión de datos. No estaríamos ante una comunicación, que en la relación responsable del tratamiento y encargado de tratamiento nunca hay una cesión de datos. Eso de, no, cedo datos. No, no estás cediendo datos. No estás cediendo datos porque el encargado del tratamiento está cediendo a tus datos, datos del responsable del tratamiento, para poder prestar un servicio que se ha contratado. Entonces, se hace esa diferenciación. ¿Vale? También estas cláusulas van a tener la naturaleza, el objeto y la finalidad del tratamiento, las condiciones del tratamiento, los derechos y obligaciones del responsable del tratamiento y las obligaciones del encargado del tratamiento, es decir, se pone qué va a hacer cada uno y cuál es la responsabilidad de cada uno, las condiciones de recurrir a otro encargado de tratamiento por parte del encargado puede darse o no darse, pero esto lo decide siempre el responsable, una subcontratación, ¿vale? Del servicio, por lo que sea, porque los cloud, porque parte del sistema lo tenga externalizado la empresa que estamos contratando, y entonces ahí estaríamos ante una subcontratación, ¿vale? Pues esa subcontratación es importante que el encargado de tratamiento suscriba un contrato con este tercero suyo, indicando las mismas condiciones que se tiene por parte del responsable con el encargado. Y luego el tema de cuando finalicen los servicios del tratamiento, si se eliminarán, cómo se eliminarán, devolución o no devolución de los datos. Es muy importante tener en cuenta esta suscripción, ¿vale? Del contrato de encargado de tratamiento, porque están habiendo últimamente muchas brechas de seguridad que no devienen del propio responsable del tratamiento, sino del proveedor, ¿vale? Viene del proveedor y ¿qué pasa? Que como el proveedor está tratando datos míos, el problema es que si yo no he verificado y yo no he comprobado que este encargado cumple con la normativa de protección de datos, con las medidas de seguridad que me está diciendo, la culpa es del responsable, ¿vale? Lo digo porque muchas veces se ha comunicado al principio brechas de seguridad, que ahora más adelante veremos lo que son, diciendo al responsable que ha sido por culpa del encargado, y la sanción, el 90% siempre es para el responsable del tratamiento, porque los datos son de uno, ¿vale? En este caso de la consejería o del gobierno de Canarias. Si, por ejemplo, Microsoft sufre una brecha y datos vuestros como trabajadores quedan al descubierto, se filtran, vuestro nombre, apellido, correo, DNI, lo que sea, porque lo ha sufrido Microsoft, el responsable es el gobierno, ahora mismo. Se debe homologar al proveedor. Si el proveedor me da medidas, me da pruebas fehacientes de que cumple, que tiene garantías suficientes, pues bueno, al final hackeos y errores podemos cometer todos. Pero si previamente hemos visto que con quien estamos contratando cumple uno con la normativa de protección de datos, está adecuado suficientemente y además tiene medidas de seguridad robustas y necesarias, no pasaría nada. Ahora también podría haber un tema, y es que el encargado de tratamiento utilizase los datos nuestros como responsables para sus propios fines. De repente él hace un registro que nosotros no le hemos pedido, de repente se pone a mandar correos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así claro, tenemos externalizado las nóminas, ¿vale? Una empresa que nos gestiona las nóminas. Pues se acerca la campaña de la declaración de la renta y de repente, como tiene nuestro correo electrónico, nos llega a nuestro correo electrónico publicitándose. Se acerca la campaña, no lo dejes para el último momento, envíanos un 5 y ellos hacen un descuento, un 10% si eres trabajador
trabajadora de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias o del Gobierno de Canarias, de donde sea. Esa persona, o sea, esa empresa está utilizando los datos fuera para lo que se le ha contratado, por lo que en ese momento ese encargado de tratamiento se transforma en responsable del tratamiento y ese responsable del tratamiento tiene que demostrar que ha solicitado un consentimiento, por ejemplo, de dónde ha recabado ese dato, que os ha informado y que vosotros habéis dicho que sí, porque si no, lo que hemos dicho antes, no tendría base legitimadora y al final estaría haciendo un tratamiento ilícito, ¿vale? Y ahí pongo también obligaciones del responsable, pues verificar pues previamente pues si tiene la empresa la ISO 27001 o el ENS, si tiene registro de actividades de tratamiento. También durante el contrato el responsable tiene derecho a auditar a la empresa, supervisar el cumplimiento, inspeccionar a los subencargados. Importante, no delegar la responsabilidad por lo dicho. El responsable responde siempre ante la agencia, salvo el caso que he dicho, que es que el encargado se convierta en responsable. Ahora, cosa distinta es que el encargado a mí me haya mentido o haya falsificado. Ya estamos ante otra cosa. Ya estamos incluso ante falsedad documental, estamos incluso en posibles comisiones de delito. Pero es importante tener en cuenta que no solo es firmar, o sea, está muy bien tener en cuenta, si van a haber tratamiento de datos personales por parte del tercero, hay que suscribir un contrato de encargado de tratamiento. Bien, este contrato de encargado de tratamiento tiene que ser específico. No ponemos, sobre todo las medidas de seguridad según la tipología. Tenemos que ver si cambia o no cambia la naturaleza, el tiempo, etcétera. Pero es que antes de eso, porque antes de la firma del contrato, se debería solicitar esta homologación, ¿vale? Esto es un ejemplo de un documento para homologar al proveedor, ¿vale? En materia de protección de datos, porque también hay evaluaciones de cumplimiento en materia de seguridad de la información, ¿vale? Pues ahí pongo, por ejemplo, los pasos para homologar el inventario, el cuestionario previo, ¿vale? Solicitar evidencias, certificados, evaluaciones de impacto si se han hecho, las medidas en el ENS y luego ya pues puntuar y aprobar a este proveedor según las evidencias enviadas. Esto es, a ver, esto yo lo entiendo, esto sería lo idílico, entendemos muchas veces que la administración pública, sobre todo también cuando se hacen contratos menores o cuando se hace una licitación, se ponen muchos criterios de adjudicación pues para cumplir y muchas veces se quedan desiertas, ¿vale? Muchas licitaciones por este punto. Pero, lo dicho, lo mejor y lo adecuado es hacer el cuestionario previo a este tercero, ver un poco el cumplimiento en materia de protección de datos y en seguridad también hay alguna que otra pregunta en tema ENS. Y de todas formas, si vemos que en principio el servicio lo puede cumplir y no está tan mal, ¿vale? O sea, no está para echar cohete en la parte de protección de datos, pero tampoco es nefasta, se pueden hacer también declaraciones responsables para nosotros cubrirnos un poco las espaldas, dejar un tiempo prudencial para que se adapte, si no tiene registro de actividades de tratamiento, pues que lo haga, si no tiene evaluación de impacto del servicio que va a prestar y a lo mejor tiene obligación de tenerlo, que lo haga, ¿sabéis? Tampoco ponernos piedras, pero saber que la importancia de homologar a los proveedores porque también ya la agencia ha dado un paso más. Ya no solo es verificar y que se ha suscrito este contrato de encargado de tratamiento, sino que el responsable ha verificado y ha solicitado todas las evidencias posibles para comprobar que el proveedor cumple con la normativa de protección de datos. Y ahora vamos a pasar a lo que es una brecha de seguridad. Esto es muy importante que os quede claro porque es muy difícil que al final los responsables encargados de tratamiento les pueda llegar lo que es una brecha de seguridad. Entonces tenemos que tener nosotros clara la definición o lo que es una brecha por si pasa
comunicarlo lo antes posible y que se pueda mitigar el riesgo y si no se puede, o si no se puede paralizar ya el daño, pues que no vuelva a suceder, ¿vale? Y una brecha de seguridad es un incidente de seguridad que afecta a datos de carácter personal, ¿vale? Por lo general se trata de un suceso que ocasiona la destrucción, pérdida, alteración, comunicación o acceso no autorizado a datos de carácter personal. Importante, debe comunicarse en un plazo no superior a 72 horas ante la autoridad de control pertinente, que en este caso sería la Agencia Española de Protección de Datos, y en algunos casos, además, puede ser obligatoria la notificación a los titulares de los datos afectados, ¿vale? Esto es muy importante. Igualmente, vosotros no lo haríais. Esto en todo caso siempre lo hace el delegado de protección de datos, pero sí es importante tener en cuenta que es una brecha de seguridad, ¿vale? Ahora más adelante veremos unos ejemplos para que quede más claro, ¿vale? Y eso. El tema de las 72 horas. El tema de las 72 horas es de que se conoce la brecha, que se ha materializado una brecha en materia de protección de datos. Es decir, muchas veces hay brechas que llevan sucediéndose durante meses y te das cuenta 4 meses después, ¿vale? Pues la fecha de comunicación de estas 72 horas iniciaría desde el momento que me doy cuenta que está sucediendo la brecha. Y el tema, ¿y cuándo se comunica a la Agencia Española de Protección de Datos? Pues cuando pueda suponer algún riesgo para los derechos y libertades fundamentales de la persona. ¿Y cuándo hay que notificar también, además de a la agencia, a los afectados? Siempre que suponga un riesgo alto, ¿vale? Aquí lo especifica alto o muy alto para los derechos y libertades fundamentales. ¿Vale? Aquí hablamos de la afectación de las dimensiones a las que puede afectar, que es a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. ¿Y esto por qué? Porque se puede dar una brecha en cualquiera de estas tres dimensiones. A veces se pueden dar en las tres, a veces se dan en dos y a veces se da en una. Con que se dé en alguna de estas, estamos ante una brecha. Confidencialidad. La confidencialidad protege los datos personales que solo sean accesibles por personas autorizadas. ¿Y esto qué significa? Pues que se vulnera cuando terceros no autorizados acceden a la información. Ejemplo, se da acceso a la información a todo el personal y no específicamente a aquellas personas que deban tenerlo. Pues a lo mejor, o sea, si la persona no lo utiliza, no pasa nada. Pero si se tiene acceso y yo no debo de tener acceso, y por ejemplo me descargo la información y la publico, estaríamos ante una brecha de confidencialidad. Que envío información y me equivoco y en vez de mandárselo a mi compañera, se la mando a otra persona que no debía, que no tiene nada que ver con el gobierno, con la consejería, administración pública, pues estamos ante una brecha de confidencialidad. Luego también hay que tener en cuenta que las brechas no siempre son todas dramáticas, ¿vale? O sea, hay algunas que son muy críticas y otras que a ojo no expertos son absurdas, ¿vale? Es decir, no poner en copia, luego lo veremos, en copia oculta a mucha gente en un correo, sobre todo cuando, por ejemplo, es ciudadanía, quiero informar de algo, no puedo mandar sin poner en copia oculta. Ahí estaríamos ante una brecha, ¿vale? De confidencialidad. ¿Por qué? Porque estoy revelando un correo electrónico y un correo electrónico es un dato de carácter personal. Esa sería la confidencialidad. Luego pasamos a la integridad y es que se debe garantizar que la información permanezca exacta, completa y sin alteraciones no autorizadas. ¿Esto qué significa? Pues que se compromete cuando se modifican datos sin permisos o que hay un error y se modifican solos. Esto, un ejemplo gráfico. Pues tenemos un Excel, ¿vale? Con todos los datos, pues no sé, de una campaña que se ha hecho de la ciudadanía o venga, vamos a poner uno sanitario, una campaña de vacunación y tengo el nombre, el apellido, dónde vive, si se ha vacunado o no se ha vacunado la persona y de repente por un fallo
o por un ataque, porque también puede ser por un ataque, se modifica, es decir, se salta uno y entonces aparece el que sí se ha vacunado como el que no, donde la dirección también es se ha corrido y se ha subido a la persona de arriba, bueno, pues ahí estamos. Y no tenemos copia, ¿vale? No tenemos copia, pues ahí se ha afectado la integridad, estaríamos ante una brecha, porque si esos datos yo los necesito, porque hay que volcarlos, porque se tienen que pasar al gobierno central, lo que sea, y yo no puedo arreglar eso porque no tengo una copia, porque no me he dado cuenta, ahí estaríamos ante una brecha de integridad y habría también que comunicarla. Y luego, por último, estamos ante la brecha de disponibilidad, que asegura que los datos estén accesibles cuando los responsables legítimos los necesiten. Se afectan por interrupciones en el acceso. La disponibilidad normalmente casi siempre viene o porque se ha caído el servicio y se tiene que restablecer, ¿vale? No habría mucho problema, pero si yo no puedo trabajar y yo no puedo acceder a los datos, estamos ante una brecha de disponibilidad. Puede ser más crítica o menos crítica, como esto estaría relacionado con la seguridad, según lo que se tarde en recomponerse, pero estaríamos ante una brecha. Podemos poner un ejemplo, el apagón. Cuando el apagón hubieron muertes. Hubieron muertes porque no se podía comunicar, no se podía coger el teléfono, no se podía acceder, la dimensión de la disponibilidad estaba afectada. Cuando también puede estar afectada por un virus, por un ransomware que normalmente cifra y yo no puedo acceder a los datos. No tengo la contraseña, ya no es ni que tenga la contraseña, es que no puedo entrar. Bueno, sí, no tengo la contraseña porque me lo han cifrado y yo no tengo posibilidad de acceder de ninguna manera y no tengo repositorio para poder acceder. A veces tampoco es que haya un repositorio, a veces lo que te bloquean son servidores o son herramientas o son aplicaciones que o entras, porque ahí es con lo que se trabaja. Pues aquí estaríamos ante una brecha de disponibilidad. Y aquí ejemplos de brecha sería también pues, la pérdida o robo de un dispositivo corporativo, ejemplo, el ordenador portátil, tablet, teléfono, que contengan datos personales sin medidas de seguridad adecuadas. Pues, por ejemplo, que no tuvieran contraseña robusta, no estén cifrados. El cifrado va también sobre todo ya no solo por la contraseña, sino que tengamos Excel o documentación que sea sensible y no esté protegida con una contraseña. Acceso a la información personal por parte de por parte de personal no autorizado o no necesario para el desempeño de sus funciones, pues el ejemplo que hemos puesto antes, consulta de expedientes académicos o de personal sin causa justificada. Luego, pérdidas de documentos a papel con datos personales, pues de expedientes académicos, informes psicopedagógicos, documentación de personal durante su traslado, manipulación o archivo, así como destrucción no segura de documentación, ¿vale? Estos serían unos ejemplos. Otros ejemplos serían también, pues el envío, ya lo he dicho, de correos electrónicos que incluyan datos personales a destinatarios incorrectos o la inclusión de múltiples destinatarios sin utilizar la opción de copia oculta, permitiendo que todos visualicen direcciones de correo electrónico. Y el otro ejemplo también que he puesto, incidentes de seguridad, ¿vale? Porque no todo incidente, esto es importante, ¿vale? No todo incidente de seguridad es una brecha de seguridad o contiene una brecha de seguridad y no toda brecha de seguridad, ¿vale? Que es la que afecta a los datos personales, deviene de un incidente de seguridad. A veces sí, ¿vale? Pero muchas veces hay incidentes de seguridad que no afectan a datos personales y entonces no estaríamos ante una brecha, sino ante un incidente. Muchas veces hay brechas de seguridad, por ejemplo, el envío de correo electrónico a persona errónea no es un incidente de ciberseguridad, pero sí estamos ante una brecha. Entonces es importante que tengáis esa distinción y lo tengáis claro por si pasa, para que se comunique. Entonces, los incidentes de seguridad, pues como un malware, un ransomware, un phishing, accesos remotos no autorizados, explotación de vulnerabilidades en aplicaciones corporativas que comprometan la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de datos personales. ¿Vale? Entonces, aquí nos hemos detenido un poco porque es importante que esto lo tengáis claro todos, porque lo dicho, al final muchas veces se producen brechas de seguridad y no se comunican porque no se sabe que estamos ante una brecha
y simplemente un error, ay, pues ya está, no lo vuelvo, pues no vuelve a pasar, pero el problema que viene aquí es que si no comunicamos la brecha cuando hay que comunicarla, porque no siempre hay que comunicarla, ¿vale? Y va un afectado, una persona afectada por esta brecha, seáis vosotros como personal, porque yo qué sé, hay una filtración de vuestras nóminas, lo que sea, un error, que se envíe una nómina a un compañero o una compañera por error y era vuestra, y vais a la agencia o va esa persona a la agencia, si esta brecha no se ha registrado, no se ha analizado, por un lado, porque toda brecha se tiene que registrar, ¿vale? Se comunique o no se comunique a la agencia, se tiene que conocer y se tiene que registrar. Si luego la agencia pregunta este registro, no la tenemos y a lo mejor habría que comunicarla, tenemos doble sanción, ¿vale? Una, no haber registrado la brecha, dos, no haberla comunicado. Entonces, por eso es importante esto, que tengáis claro lo que es una brecha por si pasa. Seguramente hayan pasado muchas brechas, no hayáis sido conscientes, no pasa nada. Esto es simplemente para que lo tengamos en cuenta y poco a poco nos vamos formando para intentar, pues, porque si sucede, pues continuar con el procedimiento establecido en materia de protección de datos y que los delegados revisen y comprueben si hay afectación de datos personales o no. Ya hablando de delegados de protección de datos, pues vamos a ver qué es un delegado de protección de datos, y esta figura es uno de los elementos clave del RGPD, ¿vale? Aparece esta figura, no existía anteriormente en la normativa de protección de datos, y es el garante del cumplimiento de la normativa de protección de datos en las organizaciones sin sustituir las funciones que desarrollan la autoridad de control. Es decir, el delegado de protección de datos deberá contar con conocimientos especializados del derecho y obviamente en protección de datos actuará de forma independiente y se le atribuyen una serie de funciones reguladas en el artículo 39 del reglamento, entre las que destacan asesorar e informar, así como supervisar el cumplimiento del citado RGPD por parte del responsable o encargado. Ahí os he dejado el enlace a una infografía de la Agencia Española de Protección de Datos que podéis ver cuando se os facilite esta presentación, que se os facilitará. Y podéis ver la agencia cómo lo tiene ahí establecido y todas las funciones desgranadas una a una. En este caso, la consejería tiene designados delegados de protección de datos, ¿vale? Está por un lado el grupo 1 de protección de datos de la Viceconsejería de Educación, ¿vale? Respecto a los centros docentes públicos, dependientes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que ofrezcan enseñanzas no universitarias, y luego para la Secretaría General Técnica del departamento. Ese es el correo de contacto, perdón, para comunicarse con los delegados de educación, ¿vale? Este es el contacto para los delegados de educación. Luego, no sé si Blas lo podrá enseñar, pero bueno, hay un directorio donde aparece todas las direcciones de los delegados según la consejería, según la dirección, según corresponda. Es muy importante que tengáis en cuenta también este correo de contacto, porque si pasa algo referido a vuestros datos o alguna duda que tengáis, pues poneos en contacto con ellos por si tuvierais, básicamente, por si tenéis alguna duda en algún tratamiento o en algún uso de alguna herramienta que pudiera afectar a datos de carácter personal, o incluso vuestros, que tengáis dudas por algún tratamiento que se haya hecho de vuestros datos y no estéis conforme o tengáis dudas. Y lo dicho, las funciones son el asesoramiento, la supervisión del cumplimiento normativo, la cooperación y el enlace entre la autoridad de control, quien suele comunicarse con la agencia, en este caso, son los delegados. También hay que tener en cuenta y cuidado que ante quién se dirige la agencia. Si la agencia en algún momento se dirige al responsable y no al delegado, es el responsable del tratamiento quien debe responder a la agencia, salvo que la agencia en esa solicitud de información o en ese documento diga que
se puede comunicarse o responderse por parte tanto del responsable como del delegado de protección de datos. Y luego la atención a los interesados también la gestiona el delegado de protección de datos. Si llega algún ejercicio de derechos, un derecho de acceso, de supresión, alguna duda de alguna persona, bueno, pues la atención la harían los delegados de protección de datos. Y ahora vamos a pasar al bloque de las obligaciones del personal en el tratamiento de datos personales, ¿vale? Para cumplir con el deber de confidencialidad y de secreto, pues para evitar el acceso de personas no autorizadas a datos personales, pues podemos hacer tener una serie de medidas pues para evitar este acceso, como por ejemplo dejar los datos personales expuestos a terceros, ¿vale? Es decir, dejo la pantalla abierta, un correo, documentos a papel, en zona de acceso público, soportes con datos de carácter personal a la vista de terceros, ¿vale? Pues tenemos que evitar esto. Que si nos levantamos, por ejemplo, me voy a pasar al punto 3, que cuando nos ausentemos del puesto de trabajo, por lo que sea, porque vamos al baño, porque vamos al despacho de algún compañero, alguna compañera, salimos a algo, bloqueamos la sesión, o sea, bloqueamos la pantalla o cierre de sesión. Lo digo porque aquí todos somos amigos hasta que dejamos de serlo. Ya me ha pasado alguna brecha de seguridad o algún tema de confidencialidad de algún compañero que se ha ido un momento y ha habido pelea, hay alguna rencilla entre compañeros y se han metido al correo y encima a lo mejor ha abierto el correo personal y se ha descargado correos personales, ha eliminado correos, muchos problemas. Entonces, lo importante tanto por vosotros como la documentación sensible que hay dentro es si me levanto para algo y no voy a estar dentro de la sala, me da igual que sean 10 segundos, si yo no voy a tener a la vista si alguien se acerca o no a mi ordenador y pueden ver datos de terceros, bloqueo la pantalla y ya está, muy sencillo, botón de Windows L y se bloquea. Se prohíbe también alojar información en servidores no autorizados, ¿no? Pues como el tema WhatsApp, aplicaciones no autorizadas expresamente, porque por ahí pueden venir brechas. Luego, intentar no tratar asuntos de alumnados o familias cuando hay terceros presentes, importante. Aquí decimos asuntos de alumnados, pero me da igual, de pacientes, de ciudadanía en general. No hablamos de datos, o sea, de información sensible y dando datos específicos cuando hay terceros presentes, ¿vale? Muchas veces también, no nos damos cuenta, tenemos compañeros que no tienen por qué tener acceso ni saber del tema que estamos hablando, de intentar no hablar por los pasillos, no hablar con la puerta abierta, ¿vale? Hay veces que no se puede evitar, ¿vale? Pero que tener esas pequeñas cosas también en cuenta para cuidar un poco la confidencialidad del secreto. No compartir datos ni información personal con terceros no autorizados, con especial cuidado de no revelar datos protegidos durante llamadas, correos electrónicos o otros canales como tablones o pizarras también. Si se debe enviar un Excel con información, ahí tenemos por ejemplo vacunas, hacerlo de manera segura y proteger el Excel ese con contraseña. ¿Por qué? Porque si me equivoco enviándolo, pues que la persona que tenga el Excel no pueda abrirlo. Importante también, si mandamos un correo con información sensible o con contraseña, no se manda en el mismo correo. También ha habido alguna resolución de la agencia porque se ha mandado un correo cifrado y dentro de ese mismo correo informando de que está cifrado se ha mandado la contraseña. No, mandamos un correo, dejamos esperar unos minutos, indicamos que se va a mandar en unos minutos la contraseña y ya está, pero no relacionamos, porque muchas veces también los correos tenemos algún tipo de virus que puede ver los correos y entonces el problema de luego poner contraseña de correo anterior, pues al final no haríamos nada porque esa persona ya podría tener acceso. Y luego lo importante es el último punto de que el deber de secreto y confidencialidad persiste incluso cuando finalice la relación laboral con la Consejería de Educación, ¿vale? O de la Consejería o del Gobierno.
Y obligaciones, hemos hecho también una mención especial a las precauciones del uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque em, los sistemas de inteligencia artificial generativa almacenan datos en los chats, sobre todo los gratuitos, ¿vale? Sabed que por defecto está marcado que tendréis que cambiar los ajustes en la configuración, que todo lo que habléis con el chat, aunque lo eliminéis, se va a utilizar para entrenar a la IA. ¿Vale? O sea, está en todas las IAs que hay actualmente en su versión gratuita, está marcado por defecto eso. Entonces tenéis que ir y desmarcarlo, porque entonces todo lo que vosotros hayáis puesto informado se ha usado para entrenar a la IA. ¿Vale? Es imperativo salvaguardar y proteger los datos sensibles de la consejería, el personal administrativo, docentes, usuarios, alumnados, tutores legales, colaboradores y proveedores, así como puede haber afectación en propiedad intelectual y afectación a la información confidencial. En principio, por ejemplo, en la consejería sé que hay una instrucción de educación, sé que hay una instrucción de prohibición del uso de inteligencia artificial, o si se utiliza, no se pueden subir datos de carácter personal. Lo digo porque eso de subir informes, eso de subir documentos con datos personales, ¿vale? Estaríamos vulnerando la normativa por lo ya dicho, porque se está quedando con todos los datos de la persona. Por ejemplo, quiero utilizarlo para que me ordene toda la información de esta ciudadanía que ha presentado una ayuda, y son muchísimos, y para intentar cumplir los plazos y que no tarde mucho en esta resolución, lo subo. No, no, porque mira, estamos tratando datos sensibles. Datos especialmente protegidos. Puede haber un sesgo, puede haber alucinaciones, que ese es el problema también de la IA, que la IA hace alucinaciones porque está programado para contestar siempre y muchas veces se equivoca. Entonces, el problema que tenemos aquí es que luego hay que verificarlo siempre. O sea, no es me ayuda, porque está muy bien que te haga informes o que te haga tablas. Quiero una tabla así con esta separación para hacer, no sé, un informe, y quiero introducir una tabla y se la pedimos. Luego tenemos que verificar que es correcta y que no se lo ha inventado, porque encima se hace de una manera para que nosotros, en nuestro cerebro, aparezca que es correcto. A lo mejor empiezas a leer y tiene sentido y coherencia, pero a lo mejor a mitad se ha inventado el dato. ¿Vale? Ahí, por ejemplo, hay una sanción de la agencia, pero ya, por ejemplo, en materia jurídica hay expediente abierto a un juez, hay varios abogados ya que se han tenido que retractar, e incluso en algún colegio de abogados se ha dado toque de atención, porque en el momento que el abogado revisando la demanda se ha dado cuenta que que lo que se había puesto ahí no tenía nada que ver con la normativa española. Entonces, lo dicho, que muchas veces vamos hasta arriba, intentamos que esto sea una ayuda, pero hay que tener en cuenta que esto todavía tiene mucho fallo y tiene mucho margen de error. Entonces, en principio no la podéis usar, pero que si la usáis, no metáis datos de carácter personal, por lo dicho, que encima las opciones gratuitas es que tratan vuestros datos, o sea, y tratan los datos que estáis metiendo. Entonces, como haya en algún momento alguna filtración, y ya no es eso, es que todos estos que he puesto aquí están en Estados Unidos. Hay transferencia internacional de datos. No se ha verificado exactamente qué pasa con los datos. Entonces, puede haber mucha problemática. Simplemente comentar las precauciones. Y luego el derecho, el acceso a la información, pues que el personal, esto también es muy importante, accederá solo a aquella información necesaria para el desempeño de las funciones contractualmente atribuidas o encomendadas, haciendo uso de dispositivos o claves de identificación establecidos y entregados por la consejería, ¿vale? La transgresión de estas obligaciones puede ser constitutiva de delitos y pueden aplicar medidas disciplinarias en el ámbito laboral y también administrativo, así como aparte de vulnerar la normativa de protección de datos. Y también puede haber consecuencias legales que pueden incluir penas de prisión y multas. También ha habido, ahora a continuación vamos a ver las responsabilidades y consecuencias de incumplimiento de varias noticias relacionadas con la protección de datos, pero ha habido alguna inhabilitación de alguna persona sanitaria por haber accedido
historias clínicas que no les pertenecen. Es decir, vamos a ver, el problema que hay en pues, casi todas las comunidades autónomas es que no es posible capar el acceso a todo el personal y entonces hay como un permiso más extensivo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces puedes acceder a información de pacientes, o sea, de personas que no son pacientes tuyas. Esto, a raíz de esto también se está capando mucho más, que a lo mejor en áreas que te toca sí que puedas acceder, pero aunque estés dentro del servicio sanitario no puedes acceder a otra área que no es la tuya, pero sí a todos los datos que hay de ese hospital. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Que accedió al historial clínico de su expareja y de la nueva pareja de su expareja varias veces. Creo que también se descargó la información y fue inhabilitada de su puesto y creo que incluso se fue también por la vía penal por revelación de secretos y por eso se la inhabilitó judicialmente, creo que 9 años para su trabajo. Entonces, son cosas, hay información a día de hoy que ha pasado. Es cierto que en el ámbito de la Consejería de Educación no hay tanto, ¿vale? No hay tanta sanción, pero que sí que hay alguna resolución ya de la agencia, por ejemplo, que multó a un colegio por crear un correo a una menor sin consentimiento ni medidas de seguridad. Se le hizo un correo porque creo que estaban utilizando los correos personales, los menores que ya lo tenían hecho, y creo que esta menor no tenía un correo y se lo crearon y no se había pedido el consentimiento, ¿vale? Pues se sancionó a ese colegio, ¿vale? Bueno, porque después se produjo una suplantación de identidad. Claro, que esto al final, que parece que hacemos cosas nimias o absurdas, luego, dependiendo de cómo se hagan y las medidas que se tengan, al final puede haber una afectación y una responsabilidad para la persona. Luego también 9.000 euros de multa a un colegio. Una profesora leyó ante toda la clase un email de un padre que se quejaba del acoso que recibía su hija. Aquí el problema es que encima se había pedido por parte del padre, se había mandado este correo y se había indicado a la profesora que no se le había informado a la hija de que se le había mandado este correo, que por favor lo tratase lo más confidencialmente posible. No solo no fue eso, es que lo reprodujo en toda la pantalla el correo con la menor ahí, que encima se sentía acosado, o sea, fue todo un despropósito, ¿vale? Luego también otra sanción por el robo de un ordenador, ¿vale? Los datos no estaban cifrados, el ordenador no tenía contraseña, pues se sancionó al colegio. Luego también la consejería la agencia española obligó a una consejería, creo que era de Castilla y León, a responder formalmente sobre el acceso a datos de datos psicopedagógicos de un menor, ¿vale? Y luego aquí, este último también, una sanción de la agencia a un colegio por multa de 24.000 euros, ¿vale? En principio fueron 40.000, pero se reducen por el pronto pago y por el reconocimiento, y se quedó en 24.000, pues por incumplir la normativa de protección de datos, ¿vale? En relación a la gestión de las imágenes. Había falta de seguridad y confidencialidad de las imágenes del menor, ausencia de una base válida para dicho tratamiento y y se incumplió el deber de informar a los interesados. No se informó, ¿vale? El 22 de junio lo pone la Guardia Civil, informa a los progenitores de una alumna de que su hija había sido grabada sin consentimiento dentro del centro escolar y que parte de esas grabaciones audiovisuales de alumnos aparecieron en 2 lugares, en una carretera y en el domicilio de un profesor del centro, ¿vale? Entonces, aquí ya vemos cosas bastante peliagudas. Y luego, por último, el tema de comisiones de delitos, el tema de revelación de secretos, que el Ministerio Fiscal consideró que el acusado es responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por utilizar la contraseña y cuenta de correo de su compañera para hacerse pasar por ella, ¿vale? Aquí estamos ante una suplantación de identidad.
y se le pedía una pena de 3 años y 6 meses de cárcel y también una multa de 6.000 euros. ¿Vale? Es importante ver esto. Mira, era de la Consellería de Educación, de una compañera, pues, lo dicho, estamos bien, de repente alguien no tengo buena relación con la compañera, consigo la contraseña y la cuenta de correo y me pongo a suplantar la identidad y a mandar correos que pueden ser ofensivos y parece que lo está mandando la persona, porque es que he tenido acceso, no es que me hayan hackeado la cuenta, es que están utilizando mi propia cuenta. Al final dice que la maniobra no tuvo consecuencias graves porque la profesora suplantada se dio cuenta a los pocos días de lo que había de lo que había ocurrido, que había solicitado la otra persona una solicitud de traslado, como si lo hubiera solicitado la persona. Entonces, esto es un poco unos ejemplos no, unas noticias de sanciones que han habido por parte de la agencia, así como posibles responsabilidades penales por el incumplimiento de la normativa de protección de datos. Y muchas gracias. Aquí terminamos la presentación. No sé si hay alguna duda. Muchas gracias, Esther. Pues como siempre, les hemos enviado el enlace en el chat para que se suscriban a ese enlace, a ese espacio donde vamos a poner el certificado de asistencia a este webinar. Y antes de nada, nos gustaría compartir la intranet para destacar algunos elementos que son importantes en lo que hemos dicho en este webinar. Primero, incidentes de seguridad. Este es el escritorio, la intranet corporativa. Recuerden, cuando tienen un problema de un incidente, creen que pueden estar ante un incidente de seguridad. Oye, les ha llegado un enlace al correo corporativo extraño, una URL que les está pidiendo una información, o le han hackeado su cuenta, o han usado su ordenador sin darse cuenta ustedes del trabajo, etcétera. Cualquier elemento. Si ustedes van a mis herramientas, se encuentran, esto es un enlace que todo el mundo tiene en Sírvete, ven que hay un apartado específico a incidentes de seguridad. Vale, aquí les explica qué es un incidente de seguridad y aquí pueden documentar cualquier incidente para que Cibercentro se haga cargo rápidamente del problema, lo analice, lo estudie y le dé solución. Hay una FAQ sobre incidentes de seguridad. Ustedes pueden, cuando están subiendo el incidente, documentando el incidente, pueden adjuntar un archivo para que rápidamente Cibercentro y sus técnicos sepan de lo que se está tratando, del problema que tienen, o llamen a Cibercentro directamente al 912 o a la extensión de teléfono que tiene Cibercentro. Otro elemento interesante de Sírvete es este, el de limpieza de metadatos. Hay una aplicación que tenemos en el gobierno que es para eliminar metadatos que pueden contener información sensible que no debe revelarse a personal ajeno a la organización. Estamos hablando de un PDF, de un ODT, de un Word, de una imagen. Recuerden que siempre esos sistemas, esos editores producen metadatos. Y la idea es, yo arrastro aquí el documento y él me devuelve ese documento, ya sea un doc, una imagen, un PDF, me lo devuelve sin metadatos. Ya con ese documento puedo trabajar. Interesante, por tanto, este tema de la limpieza de metadatos en nuestros documentos. El otro botón, incidentes de seguridad. Si van al buscador, aquí pueden poner incidentes de seguridad y de nuevo acceden a ese espacio del que les he estado hablando. ¿Vale? Incidentes de seguridad. Bien, por otro lado, en el portal en esta intranet corporativa, recuerden, ya lo hemos dicho en otros webinars, pero lo seguimos comentando porque hay gente que puede ser su primer webinar. Entonces tenemos en la intranet corporativa escritorio colaborativo una sección a mano derecha de color azul que dice Espacio de conocimiento corporativo, entorno de trabajo colaborativo. Si clicas ahí, hay un portal de conocimiento corporativo y una plataforma de trabajo. Una plataforma de trabajo que te permite, si tienes un grupo de trabajo, tener un espacio seguro y no estar usando, como ha dicho Esther, el WhatsApp o el Drive para almacenar documentos, para compartirlo. No, un espacio seguro donde almacenar conocimiento y donde compartir. Y luego tenemos los portales de conocimiento. Aquí hay, como les dije al principio, 13 áreas temáticas. Voy a destacar una, la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque en este webinar hemos hablado de muchas cosas que están aquí para cuando ustedes quieran poder acceder a esa información.
hay una suscripción al portal, ustedes se suscriben, les llegará todas las novedades que haya en torno a este portal. Hay dos banners, perdón, dos carruseles, uno de infografía y otro de videopíldora. En infografías, por ejemplo, hay muchísimas interesantes para que nuestros compañeros y compañeras tengan también. Miren esta. 8 consejos prácticos muy claros. Mantén tu mesa limpia, no dejes documentos en la bandeja de la impresora, documentación confidencial, configura el bloqueo del ordenador, lo que usted ya ha comentado, ¿vale? Con detalle. Reinicia, apaga tu equipo periódicamente, contraseñas seguras, no permitas que el navegador guarde tus contraseñas. Usa siempre recursos de la organización, no estén usando Drive, como les hemos dicho, para eso está la plataforma Colabora o el entorno colaborativo, es un almacenamiento seguro en servidores de gobierno, no en Google, que puede tener el servidor en Estados Unidos y no está sujeto a la normativa europea, etcétera. Bien, con respecto a esto, también destacar esenciales. Hay una guía muy sencilla sobre la protección de datos, que es un dato personal, ejemplos, ya Esther ha hablado de todo esto. Luego tenemos las preguntas frecuentes sobre los conceptos básicos, tus derechos como ciudadano, tus obligaciones, la protección de datos en el ámbito laboral, es de la Agencia Española, está muy interesante, y el marco legal del que Esther ha mencionado. Tenemos el decreto, la ley orgánica, el reglamento orgánico. Bien, con respecto a la protección de datos en Canarias, tenemos todos los registros de datos de todas las consejerías. Yo les he puesto en el chat varios ejemplos. La historia clínica, cualquier tratamiento de datos dice quién es el delegado, para qué sirven esos datos, qué datos se almacenan, cuánto tiempo se almacena. Toda esa información está en el registro de tratamiento de datos. Y nosotros no estamos como miembros de la organización usando otros datos que no estén registrados aquí. Siempre están registrados aquí. Eso es importante saberlo. Luego tenemos los delegados de protección de datos, también Esther ha mencionado el tema, pero aquí tienen en esta infografía los delegados de protección de datos de todas nuestras consejerías y organismos autónomos, las funciones que tiene un delegado, el listado te lo puedes descargar aquí, el registro de actividades para ver que tú estás tratando un dato que está registrado y que, vamos, la organización entiende que es un dato que debemos de utilizar para nuestro trabajo, y acceder a la protección, a esta área de conocimiento de protección de datos. Y luego quizá este también es muy interesante. Luego tenemos novedades, formaciones, miren la cantidad de webinars que estamos haciendo. Aquí hay muchas guías, hay web de interés, webgrafía, y a lo mejor esta también es muy interesante, este enlace, porque aquí sabemos que hay mucho profesional sanitario y mucho personal de centro educativo. Estas dos guías son interesantísimas, pero también se habla de una guía para el tema de la contratación pública. Vamos, hay guías que les animamos a que consulten y que tengan un poquito, bueno, en la mesa de trabajo, en el caso de que sean datos especialmente sensibles, ¿no? Creen que pueden estar ante un incidente de seguridad. Oye, les ha llegado un enlace al correo corporativo extraño, una URL que les está pidiendo una información, o le han hackeado su cuenta, o han usado su ordenador sin darse cuenta ustedes del trabajo, etcétera. Cualquier elemento. Si ustedes van a mis herramientas, se encuentran, esto es un enlace que todo el mundo tiene en Sírvete, ven que hay un apartado específico a incidentes de seguridad. Vale, aquí les explica que es un incidente de seguridad y aquí pueden documentar cualquier incidente para que Cibercentro se haga cargo rápidamente del problema, lo analice, lo estudie y le dé solución. Hay una fax sobre incidentes de seguridad. Ustedes pueden, cuando están subiendo el incidente, documentando el incidente, pueden adjuntar un archivo para que rápidamente Cibercentro y sus técnicos sepan de lo que se está tratando, del problema que tienen, o llamen a Cibercentro directamente al 912 o a la atención de teléfono que tiene Cibercentro. Otro elemento interesante de Sírvete es el de limpieza de metadatos. Hay una aplicación que tenemos en el gobierno que es para eliminar metadatos que pueden